Pues vamos a recomenzar, que además mi presentación va a ser muy breve y así dejamos tiempo a Clara. Supongo que los que estáis aquí ya conocéis a Clara y bueno, por si acaso, Clara es profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Ella sobre todo es experta en Marx. A mí desde luego el prólogo que escribió para el 18 de Brumario en siglo XXI hace poquito me vino muy bien para entenderlo mucho mejor y además me consuela saber que hay gente joven que directamente lee y estudia y explica a Marx y no se propone volverlo del revés ni cosas extrañas, como dicen algunos. Tiene otro libro también sobre Marx que se llama Fetiche y mistificación y acaba de sacar El tiempo perdido en Arpa Editores, que es un libro un poco sobre lo que decíamos de las heterocronías, pero no tanto, más bien sobre las regresiones nostálgicas y sus peligros. Del tiempo perdido, lo que más me está gustando hasta ahora, que es todo, pero sobre todo es un estilo muy vigoroso y fantástico. Ella lo atribuye a haber leído con mucha atención la heptalogía de Proust de En busca del tiempo perdido. La verdad es que dan ganas de lanzarse ya por fin, si se te va a contagiar, pero bueno, creo que más bien se debe... Hay que hacerlo estando enamorado. Y estar enamorada, pero seguramente sean condiciones necesarias, pero no suficientes. También haga falta un talento enorme para escribir así de bien. Así que nada, ya sin más os dejo con ella, que ha titulado su conferencia Amor, Monogamia y Bala. Y mira, igual queda en un terreno intermedio entre la de Leo y la mía tan práctica y la de Leo tan a las raíces, así que igual ahí ya lo dejamos en un campo intermedio. Muchas gracias. Genial. Pues muchísimas gracias por la presentación, Enrique, y bueno, por arbitrar y montar este encuentro, y gracias también a todo el equipo del CENDEAC, a Javier y a todo el equipo. Es un verdadero placer estar aquí entre compañeros que han hecho intervenciones tan brillantes, ¿no? A ver si consigo poner esto. Bueno, aquí podéis ver mis capacidades con el diseño gráfico, que son exactamente 0 unidades, pero no he querido tampoco pretender lo que no soy. No he hecho un PowerPoint en mi vida, es el primero que hago, y soy fiel a esta incapacidad, ¿no? Ahí simplemente tenéis el título, efectivamente, Amor, Monogamia y Bala. Y en realidad el objetivo de toda la intervención, luego dejaré esto ahí para que veáis un poco, la estructura, tampoco tiene mucha cosa, pero mi objetivo es que podamos llegar a comentar esta imagen o quizás un protomeme, ¿no? No es exactamente un meme, esto parece ser que es un catálogo publicitario de Abercrombie & Fitch que fue comentado por Slavoj Žižek. Entonces, la imagen es promocional de los productos de Abercrombie y los textos son de Žižek en 2003, ¿no? Entonces, pues, what a time to be alive, ¿no? Llegaremos al final a comentar eso que aparece allí, luego lo pondré y lo podremos ver con detalle. Comenzamos entonces. No es extraño, Erixímaco, que mientras algunos otros dioses tienen himnos y peanes compuestos por poetas, a Eros, en cambio, que es un dios tan antiguo e importante, ni siquiera uno solo de tantos poetas que han existido le han compuesto jamás encomio alguno. Y si quieres, por otro lado, reparar en los buenos sofistas, escriben en prosa elogios a Hércules y a otros. Pero esto en realidad no es tan sorprendente, pues yo mismo me he encontrado con cierto libro de un sabio en el que aparecía la sal, con un admirable elogio por su utilidad. Y otras cosas parecidas las puedes ver elogiadas en abundancia. Que se haya puesto semejante afán en tales cosas y ningún hombre se haya atrevido hasta el día de hoy a celebrar dignamente a Eros. Tan descuidado ha estado este importante dios. Así comienza el banquete de Platón, en una de las primeras páginas. Y puede resultar sorprendente este punto de partida, hemos tenido ya hoy una lectura de Platón aquí, porque ciertamente en estos 25 siglos que median más o menos desde ese diálogo y nosotros, alguna cosa hemos cantado a Eros, ¿no? Alguna cosa.
También quizás tenemos algo en común con este lugar, con este momento platónico, porque quizás también hoy nos importa más la utilidad de las cosas que el amor, ya no la sal, pero a lo mejor sí, pues no sé, pues la economía de guerra o el capital financiero, ¿no? Nos importa más para qué sirven las cosas y cómo funcionan que esa cosa tan extraña del amor, ¿no? Pero sí es cierto que, desde luego, algunas palabras, entre tanto, desde esos tiempos de Platón o Safo o Arquíloco, hasta hoy, a este Eros dulce y amargo, ¿no? Como decía Anne Carson, recogiendo precisamente a Safo, algunas palabras, entre tanto, sí que le hemos dedicado los poetas y nosotros. Este run run sobre qué es eso del amor, que Platón consideraba insuficientemente tratado, recorre nuestra conversación contemporánea, ¿no? Como muy bien ha contado antes Enrique. Tenemos incluso una especie de, quizás, escuela neohelénica llamada Twitter Amor, ¿no? Efectivamente, Twitter Amor es una suerte de ágora político, filosófico, poética, donde la gente hoy en día en Twitter discute sobre amor. Y yo, desde luego, creo que nunca he tenido tanto éxito en una clase mía como cuando, en la universidad, me refiero, se me ocurrió leer un texto dificilísimo, del que luego voy a leer quizás un párrafo, un texto dificilísimo de Zizek sobre Hegel y el amor. Bueno, esto, en fin, los estudiantes se volvieron locos, ¿no? Entonces, ciertamente hay algo en la conversación contemporánea que sigue preocupándose por qué es esto de Eros, ese dios tan importante y, sin embargo, del que tampoco se habla, nos decía Platón. Y el clima contemporáneo, creo, y ya entramos un poco en materia, no solo parece dispuesto a discutir sobre el amor, si no, no estaríamos aquí hoy, ¿no? Estaríais en la playa, ¿no? Estaríais haciendo otras cosas, nos interesa el amor, pero es que además parecemos decididas hoy en día, además de hablar sobre el amor, como digo, a tomar una decisión sobre él, tomar una decisión algo así como definitiva, tomar un veredicto. Y parece que, en cierto modo, caemos aquí presas de una cierta lógica binaria, ¿no? O a favor del amor o en contra del amor. O el amor es la salvación absoluta o el amor es un constructo tóxico que hay que tirar por el retrete. Creo que esta lógica binaria y excluyente en general funciona mal y también aquí. Entonces, creo que estos dos enfoques tienen aristas que los hacen mucho más complejos y que obligan, por lo menos, a plantear las cosas de alguna otra manera, ¿no? Empecemos, digamos, por las apologías contemporáneas de algo así como una noción tradicional de amor, ¿no? O estas neodefensas de algo así como la monogamia. Enrique se refería a la frase convertida casi en meme de monogamia o bala, ¿no? Que era un poco el punto de partida de esta conversación. Cuando generaciones jóvenes utilizan esto, parecen entender que en esa idea tradicional de amor hay la única salvaguarda o el único lugar donde podemos estar a salvo de este capitalismo líquido y salvaje. Todos sabemos lo que ocurre. 10 años de crisis consecutivas, de precariedad, no nos permiten ya no tanto ni siquiera esperar un futuro, sino prácticamente ni siquiera tampoco construir algo así como una biografía. Ya no estamos, o sobre todo las generaciones jóvenes, ya no están, como decía Richard Sennett, sufriendo una corrosión del carácter. Es que ni siquiera hay un carácter que corroer, ¿no? Dramáticamente, porque ya no estamos en ese momento de Fordismo, capitalismo del bienestar, que puede deteriorarse un poco más o un poco menos. Estamos en una situación de práctico apocalipsis, ¿no? Climático, bélico, pandémico y de muchas otras dimensiones. Lo que se busca entonces, desde luego, es como se dice de manera insoportable, me parece a mí citando esta canción, este centro de gravedad permanente, ¿no? Es lo que parece buscarse. Y un cierto discurso considera que ese centro de gravedad se encuentra en las viejas formas de organización. Porque, seamos sinceros, el camino de la desposesión no puede satisfacer a nadie. Y muchos empezamos hace ya más de 10 años a decir eso de sin casa, sin futuro, sin pensión y, por lo tanto, sin miedo. Pero nadie quiere habitar siempre en el régimen del sin, ¿no? Queremos ser capaces de pronunciar con casa, con futuro, con pensión, ¿no? Y efectivamente esta búsqueda de certezas, bueno, pues algunos, y en generaciones incluso jóvenes, ha conducido a reivindicar una salida tradicional.
Postular, por supuesto, un pasado idealizado, una suerte de edad dorada, donde estas relaciones de amor o familiares se daban con un pleno sentido, con una plena certeza y nos garantizaban esa biografía, ese poder saber quién somos en el mundo. Diría dos cosas muy rápidamente. La primera es que, evidentemente, esa idea de edad dorada no recoge el pasado tal cual fue, sino que es más bien una proyección desde nuestra situación de pérdida en el presente, porque es cierto que hay angustias en el presente, pero lo que yo diría es que las angustias que tenemos en el presente desbordan con mucho las posibles soluciones que podamos obtener mirando a lo que hacían nuestros padres en los años 60, ¿no? Que estas soluciones de chaletito, Thermomix y familia nuclear, pues creo que no sirven para responder a cuestiones, de nuevo, como la crisis climática, la inestabilidad geopolítica o la división sexual del trabajo de reproducción y su externalización en cadenas globales de cuidados. Creo que nada de esto se soluciona con respuestas de los años 60. Y segundo, esta respuesta me parece ilusoria porque tiene una manera particularmente perversa de hermanar origen y sentido, como si de alguna manera ese sentimiento de pérdida o de quiebra que experimentamos pudiera clausurarse simplemente mirando a un modelo considerado el origen de todo, o por lo tanto lo natural o lo que debe ser, ¿no? Y que hermana de esta manera la familia natural o el amor natural con lo que debe ser y con el origen de cómo las cosas deben ser, ¿no? Ahora bien, claramente esta lectura me parece una impostura por esto, ¿no? Porque eso tradicional, si es que lo hubo alguna vez, desde luego ya no lo hay. Y todos los esfuerzos por reconstituirlo y pelearlo incluso en las tribunas de la guerra cultural no demuestran otra cosa sino que está definitivamente caduco. No puedes decretar la tradición en una tribuna de periódico. La tradición se da o es lo que es en sí misma, ¿no? No se puede forzar, no se puede producir. Si alguna vez hubo eso, lo hubo no por un acto de voluntad, sino simplemente porque se daba, ¿no? Entonces, todas estas reconstrucciones de formas tradicionales de monogamia o de formas tradicionales de amor son, desde luego, un invento absolutamente posmoderno y un puro pastiche que coge elementos del pasado y del presente y produce, por ejemplo, la imagen pastiche de las tradwives, ¿no? de las mujeres supuestamente cumpliendo roles femeninos en casa, pero con el aditamento de una estética completamente pasada por los filtros de la sexualización de las mujeres contemporáneas o por modelos de emprendimiento en redes sociales donde uno acumula capital económico y cultural con su marca personal en Instagram, ¿no? Entonces, claramente es un puro pastiche, es una especie de cosplay de lo tradicional y que ciertamente no sirve para volver atrás. Entonces, ¿para qué sirve? Porque, claramente, ya digo, estas miradas a las formas tradicionales de amor no pretenden traerlas tal y como fueron al presente, si es que alguna vez fueron así, pretenden otra cosa. Bueno, creo que pretenden mantener una vieja agenda reaccionaria y creo que no merece la pena tampoco detenerse demasiado tiempo en esto. No son conservadores porque en el capitalismo no hay nada que conservar. Ya el capitalismo se ha encargado de arrasar todo lo estable, pasar todos los lazos comunitarios por el filtro del individualismo y la lógica del mercado y la mercancía y, por lo tanto, no hay en rigor nada que podamos conservar. Sí podemos reaccionar frente a esa sensación de desamparo moderno y, como digo, estas formas de pseudo-tradición o de tradición cosplay son reaccionarias, no son conservadoras, o es una distinción que me gustaría proponeros, ¿no? Y las vertientes que nos pueden mostrar, una vertiente más escapista, ¿no? De huyamos de la vida moderna, huyamos al pueblo, huyamos de la degradación capitalista, se complementan con esa subjetividad bunkerizada de la que nos hablaba antes Enrique, que se refugia en ciertos espacios de Internet, ¿no? Para generar estos discursos también de resentimiento y de rabia. Son reacciones, digamos, al malestar que produce el modo de vida capitalista, pero que en ningún modo suponen una salida del capitalismo, sino que si a veces usan un lenguaje con tintes anticapitalistas,
lo hacen, creo, de una manera muy poco honesta para encubrir una vieja agenda de valores morales reaccionarios, que son, de nuevo, los de miradas homófobas, misóginas, excluyentes en los modelos de familia y de amor, ¿no? Entonces, si esta reinvención posmoderna de la tradición no es muy prometedora, ¿qué otras opciones nos quedan? Hay otros que optan por la vía de la demolición, ¿no? por decirlo así. Conciben que el amor tradicional o la idea tradicional de pareja sería algo así como un constructo tóxico, heteronormativo, que sirve para encubrir relaciones de poder y dominación, celos, violencia, etc. Es, además, en esta mirada, un garante de la perpetuación de relaciones de propiedad privada y filiación acordes a la reproducción del sistema capitalista, y además es, como han mostrado todos los novelistas del siglo XIX, una forma de hipocresía social, donde el matrimonio se mantiene porque está complementado con formas de engaño o formas alternativas que complementan a las relaciones burguesas oficiales. Entonces, bueno, en esta línea, decía Cristo Casas en una entrevista que le leí hace poco, que las personas LGTB que se focalizaban solamente de manera aspiracional en participar en este constructo del bienestar o en este régimen de propiedad, de matrimonio, de casa, de hipoteca, de jardín y de piscina, ¿no? Decía Cristo Casas, estas personas de alguna manera quieren incluirse en un paradigma o en un modelo o en un discurso que ellos mismos no han contribuido a definir, porque ese modelo de familia ideal heterosexual se ha construido contra esas corporalidades o sexualidades disidentes. Y me parece aquí que Casas señala un problema real, que es un problema difícil de resolver, ¿no? Y es este problema. ¿Qué es una norma y qué significa transgredir una norma? ¿Cómo podemos transgredir lo que tiene de opresivo o de disciplinario el amor romántico en tanto que forma de normatividad? ¿Qué significa? ¿Qué significa oponerse a una norma? ¿Cómo se niega una norma? ¿Es algo tan sencillo? Es como decir, bueno, pues abolimos la disciplina heteronormativa del amor romántico y seguimos adelante. ¿Cómo se hace esto? ¿Es tan sencillo? Creo que no. Y por varios motivos. La primera pregunta que creo que nos toca hacernos para empezar a responder a esto, ¿no? De cómo se puede abolir el amor romántico, si es posible abolir la heteronorma, la primera pregunta que nos tenemos que hacer efectivamente es ¿qué es una norma? ¿Qué es una norma? Alguien pensará, bueno, pues las normas son las leyes, ¿no? Lo que sale en el BOE, lo que hace el Parlamento, lo que pone en la Constitución. Es cierto, pero yo diría, creo que hay otras muchas formas de normatividad. O no hay una forma de normatividad en qué tipo de bullying se hace a qué chavales en el patio de un colegio. O no hay una idea de normatividad cuando a alguien se le insulta llamándole de una determinada manera o de otra. Entonces hay todo un sedimento de costumbres, de asunciones, de prejuicios incluso, de creencias compartidas que influyen en cómo nos construimos como sujetos y que influyen en nosotros igual o más que la legislación positiva o los marcos institucionales. A esta normatividad social en sentido amplio, Hegel la llamó eticidad y fue audaz al incluir en algo así como una mirada sistemática en un libro titulado Filosofía del Derecho, donde se trata de establecer un sistema de qué es eso del derecho como reino de la libertad, fue audaz Hegel al pensar que ahí dentro no solo había que hablar de la definición de soberanía o de la definición de ley, sino también de las costumbres de las familias o de cómo pensamos que hay que educar a los niños, no sé, o si por ejemplo el Estado tiene derecho a decidir si hay que vacunar a los niños o no. Fijaros si son cuestiones de actualidad, ¿no? Cuando yo estaba en la Asamblea de Madrid teníamos una especie de juego secreto, había varios hegelianos encubiertos, Ángel Gabilondo era uno de ellos, y teníamos como una especie de juego secreto que era leer citas de Hegel encubiertas cuestionando las cosas que hacía el PP y Vox por aquel entonces,
Y ciertamente Hegel estaba respondiendo a estos problemas, ¿no? El problema del PIN parental, el problema de las vacunas obligatorias, el problema del toque de queda, ¿no? Entonces, este reino intermedio, que no es solo la legislación, sino también las expectativas, las costumbres, es algo que Hegel considera directamente político, ¿no? Y desde luego el feminismo, la teoría crítica en general, tiene mucho interés en estos asuntos, porque el feminismo no se ocupa solo de lo que sale en el BOE. Aunque haya un feminismo en un ministerio, no se resuelve todo lo que ocurre a golpe de decreto ministerial, porque el patriarcado no está en ningún BOE. No puedes abolir el patriarcado, por desgracia, con un decreto ministerial. Entonces, hay una cierta estructura que genera efectos incluso antes de que empecemos ya no a legislar, sino incluso a hablar, ¿no? En cómo utilizamos el lenguaje, el propio peso de la gramática, lo vio Nietzsche muy bien, nos determina de una manera tan fundamental que la simple idea de que distingamos entre un sujeto y sus accidentes es una especie de peso que heredamos de la gramática y que nos da la idea, por ejemplo, de que como sujeto, como sustancia, somos algo estable que permanece como una especie de núcleo inmóvil a todos los cambios que nos sobrevienen, ¿no? Por ejemplo, eso es dice Nietzsche, es una creencia completamente ilusoria en la gramática que nos conduce de lleno a la teología, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es nada fácil abolir las normas, porque las normas que nos constituyen no son solo las que están puestas en el BOE. Ahí es a donde quería llegar, ¿no? Nos constituyen estas normas sociales, estas convenciones éticas, estas convenciones incluso gramaticales. Claro, entonces cuando Cristo Casas promueve, ¿no? Seamos promiscuas o pongámonos a las normas. Yo creo que hay que tomarse muy en serio esto y preguntarnos muy bien qué significa esto de oponernos a las normas, ¿no? Y qué tipo de convenciones sociales son esas que nos constituyen. Porque ¿qué significaría? O sea, siendo así que esto de la monogamia tradicional o la heteronorma es una cosa tan compleja que reposa en dimensiones, ¿no? Como hemos visto, ya no solo institucionales, sino éticas en un sentido amplio, incluso lingüísticas, ¿no? Y desde luego filosóficas, ¿qué significaría negar esta norma? ¿O qué significa en general negar algo? ¿O en qué consiste esta quiebra o esta oblicuidad, ¿no? De la que hablaba antes Leo, que queremos poder encontrar en todas las dimensiones? Me parece muy instructiva una idea de Wendy Brown que recuerda a Zizek en ese texto tan difícil que se titula El espinoso sujeto. Y voy a leer la cita de Zizek, que es un parafraseo de Wendy Brown, porque creo que es interesante. Dice lo siguiente: la primera reacción de los oprimidos ante su opresión consiste en imaginar un mundo en el que no exista el otro que los oprime. Las mujeres imaginan un mundo sin hombres, los afroamericanos imaginan un mundo sin blancos, los obreros imaginan un mundo sin capitalistas. El error de esta actitud, aquí está la clave, el error de esta actitud no consiste en que sea demasiado radical, en que quiera aniquilar al otro en lugar de reemplazarlo, sino por el contrario, no es una actitud lo suficientemente radical, dice Zizek. No examina el modo en que la identidad de su propia posición, la del obrero, la de mujer, la de afroamericano, está mediada por el otro, por el hombre, por el capitalista, por el blanco, ¿no? No habría obreros sin un capitalista que organizara los procesos de producción, etc. De modo que para liberarse del otro opresor es preciso transformar sustancialmente el contenido de la propia posición, precisamente porque son términos que se validan el uno al otro. Son oposiciones donde lo que yo soy en tanto que obrero está validado por el rol del otro en tanto que capitalista, o lo que yo soy en tanto que afroamericano está validado por una construcción de blanquitud que se me opone, ¿no? Entonces son términos duales oposicionales. Esto lo cuenta Wendy Brown muy bien en Estados del agravio. Y Zizek, trayéndolo a nuestro tema, dice: este mismo error lo cometen quienes quieren una sexualidad libre, desembarazada de toda carga represiva, ¿no? De la carga edípica, de la culpa y la angustia. No podríamos, por lo tanto, dice Zizek, negar tan fácilmente la idea tradicional de amor, postulando simplemente una suerte de sexualidad sin disciplina ni culpa. Esta negación, opina Zizek, sería una negación abstracta, porque niega, digamos, de manera total esta idea tradicional de monogamia o de amor, igual que el obrero que pretende negar al capitalista sin transformarse a sí mismo. Entonces, esta es un poco, creo, la clave del asunto, ¿no?
Primero, que tal y como lo conocemos ahora, nuestra idea de amor vive de esa noción de culpa, ¿no? Y esa noción de culpa y angustia tiene un peso que alimenta el propio deseo. Todo el mundo conoce esta historia de una persona que tiene un amante fuera de su relación oficial y si se le ocurre terminar esa relación oficial e intenta iniciar algo con el amante ya en total libertad, aquello no funciona de ninguna manera, porque lo que lo mantenía funcionando era la carga de culpa y de morbo de saber que era algo paralelo o secreto, ¿no? Entonces, esa carga de angustia y culpa pues no es tan fácil de eliminar en nuestra visión del deseo o el amor, por un lado, y por otro lado, y más importante, lo que dice aquí Gieck, creo que es importante, es que esta negación abstracta no es demasiado radical, sino es demasiado poco radical, porque niega el término enfrentado sin problematizar o redefinir cuál es el contenido interno del término que queremos oponer al otro, ¿no? O sea, digamos, tengamos una sexualidad como la que tenemos ahora, pero sin culpa, ¿no? Pero no hay ninguna redefinición radical de qué sería eso de nuestra manera de amar o nuestra manera de desear. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Porque parece que estamos, como siempre ocurre con la filosofía, en una especie de callejón sin salida, porque la impugnación total y una especie de intento fracasado de volver a lo de antes no sirve, y tampoco podemos, de una manera abstracta, simplemente decretar la abolición o la destrucción de aquello que tenemos y que sentimos que nos sigue oprimiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto del amor, ¿no? ¿Qué hacemos con esto del amor? Tomaré como hilo conductor para intentar, no sé si responder o por lo menos dar algunas claves, tomaré como hilo conductor una frase de Derrida, precisamente. Está habiendo bastantes paralelismos aquí entre las ponencias. Es una frase de Derrida en Glass, el Derrida más hegeliano, el Derrida, en fin, que dice lo siguiente: la verdad es siempre la muerte de aquello cuya verdad es. Repito, la verdad es siempre la muerte de aquello cuya verdad es. O sea, que de alguna manera decir la verdad de algo es matarlo, ¿vale? O sea, verdad y muerte. ¿Qué hay aquí, no? ¿Qué hay aquí? Quiero sostener una tesis, quizás eso, ¿no? Algo contraintuitiva o no sé si polémica, pero por lo menos poco intuitiva, siguiendo el hilo de esta frase de Derrida, y es efectivamente esta, que la culminación o que el apogeo del amor romántico fue también al mismo tiempo su muerte. O sea, que lo que nos parece dogmático en realidad encerraba ya grietas, encerraba ya el germen de su propia destrucción. O sea, mi tesis, si queréis decirlo así, es que nunca hubo tal amor romántico, tal y como se pinta desde nuestra mirada crítica, sino que ese constructo estaba ya atravesado por grietas, para empezar nuestra propia mirada crítica, que es capaz de aislarlo y formularlo como esa totalidad. O sea, que no hacemos justicia ni siquiera a nuestra propia mirada cuando proyectamos esta idea del amor como un todo disciplinario sin fisuras. No es que ahora esté en crisis, sino que siempre lo estuvo, o que de alguna manera nació para ser enterrado, ¿no? Y no es que venga algo externo desde fuera, ¿no? Digamos, no sé, el poliamor o las formas críticas de amor vinieron desde fuera y cuestionaron el amor romántico, sino que el amor romántico se puso en crisis a sí mismo. Y todas estas corrientes no hacen sino profundizar y abrir las grietas que el amor mismo tenía ya. Eso es lo que voy a intentar contar. Y como veis ahí en mi espléndida presentación, lo intentaré hacer con ayuda de Gustav Flaubert y Yasuhiro Ozu, con 2 novelas y con una película. Claro, porque yo os pregunto, ¿cuándo ha sido tan dogmático el amor alguna vez? ¿Cuál es la era dorada del dogmatismo en el amor, ¿no? El dogmatismo de verdad, digamos, no el dogmatismo recreado de Lana del Rey, ¿no? Que proyecta un pasado que sabemos que nunca existió y lo echamos de menos en tanto que nunca existió. Y Lana del Rey es la mejor porque lo sabe, porque ella no se llama engaño. Y nos conmueve y nos hace llorar porque sabemos que es imposible. Sabemos que es imposible y os conmino a que miréis, lo comentábamos antes en la comida, os conmino a que miréis
los comentarios en YouTube no sé, a Summertime Sadness. O sea, toda la gente que escucha esa canción sabe perfectamente que ese verano que se echa de menos no ha ocurrido nunca y no va a ocurrir nunca, y por eso es conmovedor, ¿no? Y lo sabe cualquier usuario de YouTube que escuche a Lana del Rey. No lo sabe Víctor Lenore. Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces digo, Lana del Rey sabe perfectamente lo que ocurre, pero preguntémonos, ¿cuándo ha sido realmente tan cerrado y tan granítico el amor romántico? Bueno, pues vayamos a la era dorada de la monogamia, ¿no? Que podríamos situar, ¿no?, en el auge del amor burgués a mitad del siglo XIX, digamos, 1850 hasta mitad del siglo XX, antes de que se colapse todo con la caída del estado del bienestar y todos los cambios sociales, ¿no? Digamos, 1850-1950. Y cogeré dos ejemplos, ¿no? Dos novelas de Flaubert, Madame Bovary, 1856, La educación sentimental, 1869, y una película de Ozu, El sabor del té verde con arroz, que es de 1952. ¿no? Y voy a dar un par de pinceladas sobre esto y a ver qué conclusiones podemos sacar para no irme demasiado del tiempo. Cojo las dos novelas de Flaubert porque están contadas respectivamente desde el punto de vista de una mujer, Madame Bovary, y desde el punto de vista de un hombre, La educación sentimental. Y es bastante interesante porque hay como hilos conductores profundos entre las dos novelas. Bueno, todo el mundo conoce el argumento de Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary acaba suicidándose porque no encuentra una salida. No encuentra una salida, tal y como su vida está planteada, solamente puede optar o al matrimonio burgués, donde va a ser básicamente un trofeo y en cuanto envejezca una madre, y en el adulterio apasionado con un seductor, hoy llamaríamos un poco tóxico, pues solamente hay dolor y abandono. Entonces, ni en el matrimonio ni en el adulterio encuentra reposo porque ninguno de ellos colma sus expectativas de lo que debería ser el amor, ¿no? Entonces, Madame Bovary se suicida. Monogamia en este caso es no bala, es arsénico, pero bueno, acaba en muerte. La educación sentimental, quizás menos conocida, cuenta la historia del protagonista que pasa toda la vida y toda la novela en realidad enamorado de una mujer casada que es inalcanzable. Y el telos imposible que moviliza de alguna manera toda la novela es el hecho de que ese telos no puede alcanzarse nunca, ¿no? Y mientras tanto él se va distrayendo, mientras tanto le pasan muchas cosas. Bueno, fijaos si le pasan cosas, le pasa el estallido de la Revolución de 1848 y tiene ahí Flaubert una de las descripciones más bellas de lo que fue ese estallido revolucionario. Es muy bueno para leerlo en paralelo con la lucha de clases en Francia o el 18 Brumario de Marx. Pasa de todo, quiero decir, pasa toda la historia de Francia, y mientras tanto el protagonista tiene que elegir los caminos disponibles. ¿Cuáles son los caminos disponibles para un pequeño burgués en 1850 o 60? Bueno, pues o esposa sumisa, ¿no?, preferiblemente de provincias para que no sepa leer mucho y no sepa muchas cosas, o amante sofisticada en París, ¿no? O madre esposa o amante / prostituta, no se diferencia muy bien. Y Flaubert, y lo interesante de esto, Flaubert, cuando escribe esto, es perfectamente consciente de que estas dos figuras, las figuras tradicionales femeninas, ¿no?, digamos la madre y la prostituta, o la esposa y la amante, en realidad son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda y se retroalimentan de una manera espectacular. Y esto es algo de lo que creo que es tremendamente consciente, como digo, Flaubert, ¿no? Voy a leer el pasaje entero porque vale la pena. Aquí el protagonista se está debatiendo en ese momento entre una mujer a la que llama la mariscala, que es una amante prostituta a la que deja embarazada, y la señora d'Ambreuil, una dama de París que quiere casarse con él, ¿no? Y fijaos cómo lo cuenta Flaubert. Desde entonces llevó una existencia doble, durmiendo religiosamente en casa de la mariscala y pasando la tarde en casa de la señora d'Ambreuil, tanto que apenas le quedaba en el centro del día una hora libre. Con frecuencia perdía el último tren. Entonces la señora d'Ambreuil le reñía por su inexactitud y él le contaba una historia. Preciso era inventar otra para Rosanet. Rosanet es la mariscala, es el nombre real, la amante. Preciso era inventar otra para la mariscala Rosanet, que no comprendía en qué empleaba las noches y cuando enviaba algo a su casa nunca estaba.
Un día que se encontraba en ella, ambas se presentaron casi a la vez. Obligó a marcharse a la mariscala y escondió a la señora d'Ambrés diciéndole que iba a venir su madre. Pronto llegaron a divertirle aquellas mentiras. Repetía la una los juramentos que acababa de hacer a la otra. Les enviaba ramos semejantes, les escribía al mismo tiempo. Luego establecía comparaciones entre ellas, pero siempre había una tercera presente en su pensamiento, ¿no? O sea, es que la precisión de Flaubert es espectacular. O sea, la madre, esposa, prostituta, amante es un juego de ping-pong que se retroalimenta entre sí y en realidad lo único que rompe con ese concepto tradicional de feminidad es una tercera mujer que en la novela es imposible. ¿Qué nos dice esto, ¿no?, sobre la construcción de géneros? Pues creo que habla por sí solo, ¿no? Cuanto más se reforzaban entre sí, ¿no?, siempre había una tercera persona. La imposibilidad de la ternura justificaba sus perfidias, que avivaban el placer con la alternativa, y cuanto más se engañaba a cualquiera de las dos, más la amaba, como si sus amores se hubieran reanimado recíprocamente, y por una especie de emulación hubiera cada una querido hacerle olvidar a la otra. Entonces, efectivamente, ¿no?, la esposa y la prostituta, dice Flaubert, se refuerzan mutuamente. Cuanto más engaña a una, más quiere irse con la otra, pero cuanto más ama a la otra, más engaña a la primera, en una especie de laberinto autorreferencial que a él, Flaubert mismo lo dice, le imposibilita la ternura y justifica sus perfidias, ¿no? Hay una especie de doble autorreferencial. ¿Cuál sería la opción de romper esto? Hay una tercera opción, la señora que él ama, pero esa señora no se consigue nunca, ¿no? De alguna manera es como si Flaubert nos estuvieran diciendo un Flaubert Lacan avant la lettre, ¿no? La relación sexual es imposible entre hombres y mujeres, o sea, la heterosexualidad es imposible, ¿no? Es una especie de torbellino autorreferencial donde lo que no puede haber nunca es encuentro, ¿no? Es como si de alguna manera, creo, o quizás estoy viendo mucho, pero creo que lo que Flaubert está diciendo es eso, ¿no? En esta idea de heteronorma binaria no hay contacto, ¿no? Y el único contacto que podría haber no lo hay porque ese amor no se consigue nunca, ¿no? Y no hay un final trágico aquí no hay suicidio, pero sí hay, al final de la obra, el diálogo de dos viejos amantes que se encuentran como imposibles, ese diálogo de vejez de la imposibilidad del amor, seguramente de los más bellos de la historia de la literatura, ¿no? Y como digo, es una novela sobre el no amor, sobre la no posibilidad de la relación de amor heteronormativo, ¿no?, como lo queramos, incluso heterosexual, vamos, por decirlo así, ¿no? Y repito, 1869, no es polve preciado. En la película de Ozu, voy mucho más rápido, es un drama también matrimonial. Una mujer de la alta sociedad de Tokio está aburrida, ¿no? Se siente Madame Bovary, digamos, con su marido. No llega a tener amantes, o al menos no se explicita, pero sí que se reúne con sus amigas sí los tienen muchas veces, para criticar a los maridos, para mostrar lo aburridas y lo frustradas que están en su matrimonio. Mientras tanto, él también sufre en silencio y resignación, ¿no? Y toda la película nos cuenta esa distancia creciente entre ellos. Es cierto que hay un giro al final donde parece que se reconcilian y por fin ella deja su altanería también un poco aristocrática y comprende la bondad campesina de él, le prepara el arroz con el té verde, que es lo que da título a la película, que era una comida campesina de la región de donde él viene. Pero a mí lo que me ocurre al ver esta película es que no me lo creo. O sea, es que creo que es una especie de deus ex machina, ese giro del final, que no se sigue de las premisas que la propia obra ha puesto. O sea, es tal la distancia, es tal la incomunicación, es tal la imposibilidad del amor, que no puedes creerte que simplemente uno se vaya en un tren y reflexione y se reencuentre. No hay espacio posible para el reencuentro, ¿no? Entonces te acuerdas más de la separación, parece una novela de Rachel Cusk, ¿no?, toda la primera mitad de la película, y te acuerdas mucho más de eso que de la supuesta reconciliación. Entonces, claro, digo, estos son los ejemplos de lo que se supone que es la edad dorada del amor romántico. O sea, ya estábamos así. O sea, imaginaos cómo estamos ahora. O sea, que Flaubert ya estaba, en fin, cuestionando la idea misma del binarismo de género en un cierto sentido, ¿no? Imaginaros cómo estamos ahora. No hay, parece, esperanza posible. Lo que intento decir con estos ejemplos, o la manera que me parece interesante o sugerente de leerlos, es que
ese conflicto que aparece cada vez que los mejores, ¿no? Quiero decir, no sé si aquí alguien piensa que escribe mejor que Flaubert. Yo, desde luego, no lo creo que yo escriba mejor que Flaubert, ¿no? Es muy difícil escribir mejor que Flaubert. Incluso el que mejor escribe, o el que más sensibilidad tiene, nos ofrece una mirada, como digo, del amor romántico atravesada por la crisis y el conflicto. Entonces creo que esta dimensión, este núcleo traumático en el amor romántico que aparece en las novelas de Flaubert o en las películas de Ozu, de alguna manera no es un conflicto exterior, sino, como os decía antes, creo que es el núcleo traumático interno a la noción misma de amor romántico. Que el amor romántico, en realidad, por lo tanto, estuvo siempre roto desde dentro. Solamente hace falta que sepamos verlo. ¿En qué consisten estas grietas? Os decía que creo que nuestra mirada misma participa en la construcción de las mismas, y desde luego no solo desde la literatura, porque alguien me podría decir, bueno, ya, sí, esto es lo que Flaubert, que es otro burgués mantenido por su madre que le hacía la cena, opina del amor, etc., ¿no? No solo en la literatura, no solo en la literatura. Cuando vemos cómo se cuenta el amor desde la literatura, aparece lleno de grietas, pero es que los procesos históricos que han acompañado a este desarrollo cultural también han sido momentos de crisis política e histórica real de ese modelo de relación. También han sido sacudir esas relaciones de dominación. Ha habido cuerpos que sufrían y ha habido mucho sudor, cuando no mucha sangre. Este es el hilo rojo, creo, que debemos coger y reparar que ese dolor de los cuerpos, que ya no encajaban en esa heteronorma romántica, si queréis decirlo así, es también una grieta en el propio concepto, porque a la vez que el concepto se resquebraja, la historia sangra. Y creo que esto es lo que significaba entonces la frase de Derrida, de la verdad es siempre la muerte de aquello cuya verdad es. Decir la verdad sobre algo es matarlo. Y si hemos sido capaces de decir esta verdad sobre el amor romántico, en realidad, si llevamos diciendo esta verdad sobre el amor romántico desde Flaubert, quizás estamos listos para matarlo o por lo menos transformarlo. Pero el amor romántico tenía ya esas grietas, no es que Flaubert las inventara. Y ya digo, no poniendo una realidad exterior, sino comprendiendo en qué medida la cosa misma no era monolítica, sino que estaba atravesada por grietas y por tensiones, ¿no? No ha existido, si queréis decirlo así, el amor tradicional nunca sin sus propias formas interiores de transgresión. Era el amor mismo, de alguna manera, lo que siempre fue imposible. Y no porque ahora, decíamos, hayan aparecido nuevas formas de relación o las maricas malas, ¿no?, de Cristo Casas, sino que ellas o ellos tuvieron que aparecer para hacer visible esta herida del concepto. Es verdad, quizás no la veíamos hasta que no aparecieron determinados sujetos políticos, lo concederé, no todo está en la literatura. Desde luego hacían falta también procesos históricos, procesos de subjetivación, procesos políticos, pero quizás ellos incluso reescribieron el pasado del concepto, ¿no?, y permitieron mirar el pasado del concepto de otra manera. Pero es que es así como funciona. Una vez que hemos visto la herida, una vez que hayamos visto la herida, que además creo que la hemos visto desde muchos lugares, la hemos visto desde las novelas realistas, la hemos visto desde los movimientos de emancipación feminista, ¿no?, desde los movimientos LGTB, con todas estas grietas, una vez que existen, ya no podemos dejar de verlas, ¿no? Y este conflicto que la literatura contaba era también el sufrimiento, las renuncias de nuestras madres o de nuestras abuelas encerradas en matrimonios dolorosos y explotadores. Y creo que quizás esto es lo que aprendemos, ¿no?, con Flaubert o con Ozu, cómo el amor mismo era una bala para sí mismo. La crítica estaba ya desde dentro, como digo, con nuestra propia mirada, que encuentra en el amor las promesas de lo que no pudo ser. Porque, como decía Walter Benjamin, una revolución es encontrar en el pasado las promesas no realizadas que aún significan algo para nosotros. Voy terminando, que me quedan 10 minutos, bueno, no, me quedan 2 porque hay que hacer preguntas y tengo que comentar esto. Tenía aquí una pequeñísima coda sobre Hegel, pero creo que me la voy a saltar. Tenía una cosa divertida con Kierkegaard, pero bueno, podemos comentarla después, ¿no? Solo decía, lo resumiré en una frase, decía que Engels,
viejo Engels en 1888 escribe Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana y trata de explicar por qué todos se volvieron hegelianos, ¿no? Y de alguna manera es evidente que lo que encontraron en ese viejo Hegel no fue al filósofo oficial del Estado monárquico prusiano, sino un filósofo de cómo las cosas no eran otra cosa que su devenir, no eran otra cosa que la grieta de su contradicción, no eran otra cosa que la posibilidad de estallar desde dentro y que, citando el Fausto que también citaba Marx con gusto, todo lo que existe merece perecer, ¿no? No hay nada que no haya nacido para no poder perecer. Y la anécdota es que cuando envían al viejo Schelling, católico y conservador, a Berlín para extirpar a los jóvenes discípulos díscolos, Marx, Engels, los jóvenes hegelianos, hay un joven que está sentado también en Berlín, que dice: Schelling está demasiado viejo para dar lecciones, yo estoy demasiado viejo para escucharlas, y ese joven gruñón pues era Søren Kierkegaard, ¿no? Me parecía divertido. Termino en 2 minutos, por lo menos para que podamos leer lo que dice aquí Zizek, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto, ¿no? Esta era entonces la lección de Hegel, ¿no? El Hegel secreto que he tratado de traer aquí en la conversación nos traía esta lección, ¿no? El único destino de todo lo grande era caer. Un Hegel, si queréis, nietzscheano, donde el destino de Dios era morir, el destino de los valores era perderse, el destino del amor era reventar desde dentro, ¿no? No sé si estamos preparados para que caiga el amor del todo, pero sí que por lo menos creo que el clima cultural da por lo menos como para que queramos reinventarlo siempre de nuevo, ¿no? Entonces podemos leer por fin este catálogo publicitario que dice: el objeto de deseo está escondido detrás del muslo, pero la verdadera causa del deseo es la cruz tatuada en el brazo. ¿No está claro que hacemos el amor con signos y no con cuerpos? Y por eso es por lo que tenemos que ir al colegio para aprender el sexo. Entonces dice Zizek, no amamos, no nos acostamos, no tenemos sexo con partes del cuerpo, no tenemos sexo con genitales, tenemos sexo con palabras y con signos, ¿no? Un Zizek polve preciado. Y por eso el amor, en tanto que trata de signos, no está cerrado, se está reinventando desde siempre. No puede ser algo inmediato o animal dado para nosotros, no depende de ningún cuerpo y de alguna manera se juega siempre en el campo del lenguaje. Y no sé si estamos preparados para despedirnos del amor, pero desde luego estamos muy preparados para, creo o espero, haberlo podido pensar y conversar de otra manera. Muchas gracias. Bueno, me ha encantado, ¿eh? Quería preguntarte como si está como este movimiento, ¿no? de disolución que apuntabas desde Hegel, que nos conduce hasta aquí, digamos, en ese Aufheben, o sea, en esa asimilación que tiene por forma otro, y en eso que perece, y que de hecho no para de suceder, ¿no? Que es lo que apuntabas, que ha estado muriendo desde su nacimiento. ¿Qué víctimas hay? O sea, ¿qué víctimas van cayendo o qué víctimas vendrán y qué residuo va dejando esa muerte, ¿no? ¿Es una muerte emancipatoria o es ese último hombre después de la muerte de Dios que es decadente? Sí, no, o sea, desde luego, y como he tratado de evitar como una cierta tentación idealista, ¿no? que podría, idealista en el sentido vulgar de la palabra, que podría recorrernos a los que, no sé, amamos la filosofía o la literatura, que sería precisamente no tener en cuenta esas víctimas. Creo que las mayores víctimas o los mayores momentos de conflicto son precisamente cuando una cosa empieza a perder su validez incuestionada. Y tiene que, de alguna manera, construirse esa legitimidad, ¿no? Porque mientras la legitimidad es algo compartido y aceptado, las víctimas colaterales pues, pueden ser relativamente escasas, ¿no? Dentro de que hay una relación de dominación, hay una cierta estabilidad o una cierta, por lo menos, supervivencia para los sujetos implicados. Creo que ahora, y que desde hace un tiempo ya, precisamente porque empieza a estar en cuestión y porque empezamos a sospechar que en realidad el amor romántico o la heteronorma o como lo queramos llamar nunca fue tal cosa y precisamente porque empiezan a aparecer modelos alternativos, creo que ahora es cuando con mayor furia emergen opciones reaccionarias. ¿Y quiénes van a ser las víctimas allí?
Bueno, pues creo que de manera evidente todo el que no encaje directamente en esa norma o el que trate de ampliar esta norma de una manera más grande. Tampoco esto significa que el sujeto ganador de la norma previa no fuera un sujeto también dañado y que incluso la norma misma está construida también para suturar las propias formas de sufrimiento del sujeto que domina, ¿no? Pero desde luego creo que víctimas habrá, por desgracia, en este momento de interregno, toda vez que esa norma ya no vale de manera tácita, pero tampoco hemos terminado todavía del todo de construir algo así como un nuevo consenso en torno al cual estar cómodos, ¿no? Con cómo se usan los cuerpos o los pronombres o el lenguaje o la identidad. Entonces creo que ahora estamos como en un momento particular de interregno, ya digo, en que la lógica anterior ha dejado de valer, pero estamos todavía en camino de ver si podemos construir otra cosa. Nada, muchas gracias, Clara. Y hablando de víctimas, por ahondar un poco en esto y en tantas referencias literarias, estaba yo pensando en una referencia que en Cataluña es lectura de bachillerato y en Madrid es una referencia elevada, que es La Plaza del Diamante, por decir otra, de Mercè Rodoreda, por decir otra novela en la que ya en aquel momento triunfal de los 50 del nacionalcatolicismo expone muchas grietas. Y me daba mucha pena pensar en que las opciones regresivas, digamos, o nostálgicas, de alguna manera niegan el sufrimiento de todas esas personas y de esos cuerpos que estuvieron padeciendo. Y hasta qué punto pues no deja de ser la nostalgia estilizada y la nostalgia que muchas veces se convierte en estética online pues jolín, es que es verdad que frivolización, pero sobre todo una falta de respeto a quienes en ese momento sí que sufrieron. Sí. Y porque nos cuesta tanto ser sensibles respecto a eso cuando, como comentábamos, incluso nosotros mismos que no compartimos esas ideas, pues sí que jugamos con las estéticas o las consumimos, vaya. Sí, además aquí en este discurso reaccionario, ¿no? De ahora me parece que hay una desviación también como particularmente perversa cuando se olvida que en ese momento incipiente de estas luchas, que en ese momento podían ser resistencia al franquismo, esos primeros auges de un movimiento organizado feminista en España, por ejemplo, eran momentos de lucha donde estaba absolutamente articulado lo que eran demandas que tenían que ver con la situación de las mujeres, con el colectivo LGTB, pero es que con la lucha obrera, con la lucha antifranquista, o sea, y todas esas... Frente a un cierto relato que podríamos escuchar hoy de, bueno, es que ahora el feminismo está dividido o es que ahora el feminismo se centra en cuestiones solo simbólicas y no materiales, creo que además es que eso nunca fue así, ¿no? Y que precisamente esa historia, esto Cristo Casas creo que también lo cuenta, ¿no? Esa historia no fue nunca solo una lucha por el reconocimiento, sino que también era una lucha por las condiciones materiales de acceso a libertades políticas, de acceso al trabajo, de acceso a condiciones dignas de vivienda. Entonces a mí sí me parece particularmente perversa la operación de intentar borrar sobre todo como la magnitud de los enfoques de las resistencias en ese momento, ¿no? O sea, que comparto totalmente la inquietud y creo que es una labor, si quieres, arqueológica, ¿no? Que tenemos que hacer con nuestros propios precedentes y de generación también quizás de alguna forma de épica, ¿no? Porque eso es lo que hacen ellos, quiero decir, ellos inventan este pasado cosplay épico que no es real ni tiene por función responder a una veracidad historiográfica, sino que sirve para excitar los ánimos en el presente, ¿no? Y generar leyendas de resistencia de una identidad hispana cuando aquí no había tal cosa. Pues creo que de alguna forma hay que encontrar maneras de generar afectos políticos que hagan eso mismo con nuestras propias tradiciones silenciadas, que para nosotros mismos son muchas veces desconocidas. Nada, no queda más que daros las gracias a todos por venir, dar especialmente las gracias a Leo y a Clara por sus intervenciones y bueno, que espero que hayáis sacado algo en claro y que os vayáis, si no más enamorados, por lo menos con una lista de lecturas pendientes. Gracias.